¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde nos reencontramos todos los jueves para seguir analizando distintas alternativas. Hace un tiempo esta parte con el tema de la pandemia, pero empezaron a pasar algunas otras cosas, ¿no? Dentro del marco de lo que tiene que ver de esta pandemia del coronavirus y de lo que era la cuarentena. Digo, la cuarentena era la cuarentena porque la cuarentena claramente no se cumple. Hasta resulta ridículo escuchar que el presidente, por ejemplo, en las próximas horas y probablemente desde Misiones, anuncie una extensión de la cuarentena. La última vez que lo anunció, Mar del Plata entró en fase 1. No, bueno, no, tampoco. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Que uno empieza a analizar un poco más casi en broma, ¿no? A mí me llaman poderosamente la atención. Digo, esta desobediencia que se ha dado en los aspectos a las órdenes gubernamentales, impulsado de Mar del Plata casi desde aquella primera prueba piloto con el sector comercial en Güemes, ¿se acuerdan? Que era un anticipo de lo que luego sería, ¿no? Las cifras marcan claramente que a partir de la reapertura comercial han aumentado los casos y estamos en esta circunstancia. Hoy hasta fútbol hay, ¿no? Básicamente, las canchas de fútbol han abierto. No va en contra de ningún sector y me parece que, digo, en el marco de todo esto, no es que hay que cerrar las cosas, o no es que mi opinión sea volver a una cuarentena estricta, ni siquiera una cuarentena con fases. Lo que digo es que tampoco se han dado las reglamentaciones, o por lo menos las instrucciones para saber cómo hacemos con todo esto sin estar... a ver, casos que han ocurrido, seguramente le habrá pasado a usted en algún sector cercano a la familia o el sector de amigos, digamos. Personas que no saben cómo reaccionar al estar con un contacto estrecho. Porque supuestamente tienen, pero no tienen síntomas, no saben si aislarse, no hay ni siquiera una claridad con respecto a cómo movilizarnos en el caso de ser potenciales portadores de coronavirus, ¿no? En el marco de todo esto nunca se enseñó a la población y no hay una campaña clara más allá del alcohol en gel, del distanciamiento de 2 metros y del barbijo. Pero son las únicas 3 herramientas que hay. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque hay protocolos pero no hay protocolos para cómo llevar. Protocolos para el sector comercial o para algunos lugares donde uno pueda ir, pero no hay protocolos para cada uno de nosotros en la vida cotidiana con respecto a esto. Y no hay realmente una campaña real, sólida, de difusión que uno pueda estar atento a todo esto. Más bien que uno se va enterando a partir de lo que va escuchando en alguna entrevista, más bien que uno se va enterando a partir de... Y encima las opiniones son distintas y encima los casos son distintos porque el virus en sí mismo es bastante dinámico y ha cambiado en la forma de contagio incluso que ha tenido nuestra sociedad. La cuestión es que estamos con muchísimos casos hace mucho tiempo, que el sistema sanitario está al borde, más allá de que se diga lo contrario. El otro día escuchaba una entrevista que hacía con un jefe de terapia, creo que del Intersonal y de la Clínica 25 de Mayo, con el doctor Elefante, a quien uno lo podía escuchar diciendo, mirá, quedan 20 camas. Sí, abrieron 12 camas más en el hospital modular, pero no trajeron personal. Trajeron personal, a los 2 días se fueron. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que estamos viendo? Y en todo esto se anuncia la apertura de la temporada de verano. ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, por un lado, es lógico que Mar del Plata tenga que tener verano. Por el otro lado, ¿cómo vamos a hacer con eso? Si hoy estamos ante este límite, ¿qué va a pasar cuando entren 100.000 turistas a la ciudad? Pues no van a venir la cantidad que venían antes, pero 100.000 turistas en un fin de semana. Que no es gran cosa, pero vienen 100.000 personas más a la ciudad. ¿Y qué van a usar las costas? ¿Van a usar las playas? ¿En qué sector? ¿Cómo se va a dividir la playa pública? ¿Cómo se va a llegar a la playa? ¿Cómo vamos a hacer controles si hoy por hoy hay un descontrol absoluto? Y digo la palabra descontrol con todas las letras, absoluto con respecto a esto. De hecho, no hay controles. Y de hecho, el otro día me encontraba tratando de actualizar mi certificado de circulación y me sentía un tonto realmente con respecto a esto. Digamos, en Mar del Plata la cuarentena no está hace rato, esto estamos todos de acuerdo. Quedan algunos sectores por abrir nada más y esos sectores se presentan en protesta, ¿no? Uno ve que un parque acuático, por ejemplo, dice, mirá, si no abrimos la temporada, cerramos, ¿no? Y otro ve que el sector del teatro independiente dice, nos declaramos en paro a la japonesa. ¿Se acuerdan, no? Que les dije hace un tiempo donde la construcción empezó con el paro a la japonesa, de ahí en más ya todo el resto era un efecto dominó. Bueno, el efecto dominó surtió efecto. Y uno escucha al gobernador diciendo, vamos a autorizar a los gimnasios al aire libre. Y uno ya no entiende mucho en qué fase estamos viviendo, pero no fase de la cuarentena, en qué mundo estamos viviendo. Nadie le avisó al gobernador que acá están abiertos los gimnasios hace rato, que los comercios están abiertos con normalidad, con algunos protocolos, pero con normalidad. Digo, hay una situación, ¿no? El presidente va a anunciar una nueva cuarentena, una nueva etapa de la cuarentena y va a hablar de fases, ¿no? Parece extraño, ¿no? Realmente parece como si fuésemos un país aparte. Y esta situación que se vive en Mar del Plata también se vive en otros lugares, no es exclusivo de Mar del Plata. Pero digo, aquí hace rato que está ocurriendo esto y pareciera como que es incongruente y que cada uno puede hacer lo que quiera en definitiva. Me preocupa un poco porque dentro del marco de una gran parte de la sociedad, el romper los límites implicará pasarse un poquito de la raya que estaba prevista dentro del marco
de la cuarentena. Ahora, en otros sectores no está tan claro ese límite y el límite se ha corrido mucho. ¿Y por qué un sector de la sociedad puede pasarse y otro no? Digo, ¿qué escalonamiento estamos haciendo con cierta desobediencia a las órdenes que nos regulan, que nos ordenan, digamos, socialmente? ¿Dónde va a parar todo esto en un clima de mucha tensión, de mucho agotamiento y demás? Pregunto también, si no hay cuarentena, ¿para qué seguimos insistiendo con la cuarentena? Si no hay cuarentena en lo práctico, ¿no? Donde muchas personas están viviendo con una situación de miedo, de estrés, de angustia. La salud al borde del colapso, la economía al borde del colapso o ya colapsada, esto viene de antes incluso, la situación emocional al borde del colapso y muchas personas que siguen encerradas y que ya no saben, la tensión que se ha generado desde el punto de vista psicológico. Lo hablábamos la semana pasada con la decana de la Facultad de Psicología. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Los chicos no van al colegio, pero a partir del 1 de diciembre pueden ir a la playa con personas que vengan de Gran Buenos Aires o de cualquier otro lugar del país. ¿Dónde está el...? O mismo con personas de Mar del Plata. Pueden encontrarse con sus amigos en la playa, pero no pueden ir a clase. Estas incongruencias que se vinieron dando, al principio era por el desconocimiento, después ya de 7, 8 meses que estamos en esta circunstancia, pareciera por momentos hasta una tomada de pelo, básicamente. Si alguien va y hace algo que no está por fuera de... ¿Qué fase estamos, muchachos? ¿Fase 3, 4, 8? La fase Mar del Plata hace rato. ¿Se puede, no se puede? Se puede todo. El otro día un familiar me consultaba, ¿pero puedo ir a bajar a la arena? Sí, poder se puede, pero no se debe, ¿no? Yo quiero cumplir con las normas. Sí, también se debe, porque no hay nadie que lo controle, no hay nadie que nos haya dicho que no. El domingo pasado, el fin de semana pasado, uno se encontraba con la playa con muchísimas personas y nadie hacía nada y no pasaba nada. Entonces ya es hasta casi innecesario hablar de estas cuestiones cuando la realidad ha superado ampliamente cualquier tipo de expectativa con respecto a esto. Una anarquía absoluta, digamos, con respecto a qué hacer en la cuarentena. ¿Qué se puede hacer? Todo. ¿Bajo qué regulación? Y la regulación no son los protocolos a los comercios. Fin. Esta es la situación de Mar del Plata. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la temporada y haya 100.000, 150.000 personas más? Veremos. A mí a veces me suena, recién nombraba a un profesional de la salud, ¿no? Pero me suena hasta digamos, la sensación que debe tener aquel que tiene que atender a una persona con coronavirus, que está exponiendo su vida, y que le hablan de héroes, y le tiran toda la responsabilidad para que se hagan cargo de unas circunstancias totalmente saturadas. ¿En qué momento se está pensando mínimamente en el personal de la salud que tiene que atender y que no tiene los recursos? Ya ni siquiera pensemos en la salud de las personas, digamos, ¿no? ¿En qué momento se está trabajando en esto? Bueno, en definitiva es un poco el marco que se ha dado en esta circunstancia. El 1 de diciembre empieza la temporada, veremos qué pasa aquí por la ciudad de Mar del Plata y por la costa atlántica bonaerense. También el lunes último, en ese anuncio, previo a eso, se anunció un dragado del puerto. Ves 850.000 más o menos que se anunció el dragado del puerto. De hecho, hubo un dragado en la gestión anterior. Veremos qué diferencia hay, por qué se hace un nuevo dragado, cómo es esto. 450 millones. No. Son 350. No. Al final eran 200. ¿Alcanza? ¿Qué se anunció? De eso vamos a hablar con nuestro entrevistado del día de hoy, un especialista en temas del puerto, el periodista Roberto Garrón. Así que si les parece, conocemos nuestros auspiciantes y empezamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Sepan disculpar la confusión y mi poco conocimiento musical, pero había una canción, no sé si es de Silvio Rodríguez o de Luis Eduardo Aute, que decía enésima autobiografía de un fracaso, ¿no? Hablando del amor. Básicamente también lo podemos sumar a eso, pero en el tema del dragado, ¿no? Esta será la enésima autobiografía de un fracaso. ¿Hay fracaso? ¿Se fracasó en el último dragado? ¿Por qué se anunció un nuevo dragado? Y en todo caso, ¿qué es lo que se va a hacer? De eso vamos a hablar después del anuncio que se realizó el lunes con bombos platillos, Massa, Kicillof, Raberta y Guillermo Montenegro, presentes también en el marco de ese anuncio para el puerto. Tengo el gusto de saludar al periodista Roberto Garrone. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. ¿Qué fue lo que se anunció en principio?
se anunció la transferencia de fondos de parte del Ministerio de Transporte de la Nación a la provincia y de la provincia al consorcio portuario para financiar buena parte de la obra de mantenimiento del dragado principal, de las vías navegables principales del puerto, hoy obstruidas por ese banco de arena que se forma ahí en el extremo de la Escollera Sur. La deriva del litoral marítimo genera un aporte de sedimentos permanente y hasta tanto no se resuelva esa situación, o se extienda la escollera o se generen algunas trampas de arena previos, el puerto de Mar del Plata necesita de un dragado periódico. Exactamente, o sea, es una tarea de mantenimiento del dragado, lo cual está muy bien por su parte. ¿Cuánto es el monto que se ha anunciado, Roberto, en el marco de todo esto? Porque según el medio que leías eran 450, eran 350 y finalmente creo que fueron 200. ¿Cuánto es el monto que se anunció? El monto son 200 millones. Hasta el viernes en el consorcio te decían, esperamos 350 millones. ¿Alcanzan? No, no alcanzan 350 millones. Vamos a necesitar 100 millones más. Por eso en algunos medios vos leíste que la inversión total era de 450 millones, que ese dinero iba a salir de las arcas propias del consorcio. El lunes hubo sorpresas cuando se conoció que solamente iban a aportar 200 millones. El comunicado de transporte anunciaba que se iban a remover alrededor de 440.000 metros cúbicos de sedimentos, que fue en el momento en que se rubricó el acuerdo. En el consorcio hoy creen que cuando la draga llegue a fines de enero del año que viene, se tendrán que dragar aproximadamente 500.000 metros cúbicos. ¿Por qué la diferencia? Es algo que todavía no se sabe. ¿Por qué pasamos? Esos 440.000, Nico, implicaban una inversión aproximada de 240 millones de pesos. ¿Por qué pasamos de 240 a 450? No lo sabemos. Es probable, yo imagino que durante el acto Gabriel Felicia le entregó la carpeta con la construcción del Muelle 9, del Espigón 9. El Espigón 9 ya lo vengo escuchando desde que Fares era presidente del consorcio a principios de este siglo. Va paralelo al Muelle 7, ahí donde están los diques flotantes de SPI. Tal vez tenga que ver con eso. Esos otros 200 millones de pesos tengan que ver con la construcción de esa obra, y ahí sí es una obra necesaria para el puerto y que tal vez ameritaba todo este discurso grandilocuente que escuchamos el lunes de parte de las autoridades. Está bien, pero en todo caso esos 200 y pico de millones, que no es poca cosa, es el doble, digamos, que están ahí flotando, serían para una obra distinta que pueda, digamos, coadyuvar a la situación de navegación interna del puerto, digamos, pero no tienen que ver... a la generación de nuevo espacio, que es lo que hoy falta. El puerto está saturado, está colapsado, y un nuevo muelle implicaría más espacio para el operamiento, para las operaciones, la actividad operativa de la flota pesquera. Bueno, en definitiva, tampoco tenemos claros qué se anunció. Seguros 200 millones para el mantenimiento de dragado. Quedamos en eso. Exactamente. Aspiran, con eso no alcanza. Eso es insuficiente, esos 200 millones. Aspiran a que en el presupuesto del año que viene se complete el financiamiento de la obra. Para 200, Roberto, perdón que te interrumpa. Los 200 millones específicamente para el dragado no alcanzan tampoco. No, porque estaba previsto que se necesitaban retirar 440.000 metros cúbicos. Para esa cantidad de sedimentos se necesitaban 250 millones. Con estos 200 sirven para arrancar, para licitar y para hacer la entrega del dinero por este año. Lo que falta va a salir del presupuesto del año que viene. Pero está anunciado eso, que el año que viene van a completar lo que falta. Sí, indudablemente, porque le tienen que pagar a la empresa dragadora que venga a dragar. La licitación de la obra saldría la próxima semana, y en el consorcio esperan, como te dije, que se adjudique los primeros días del año que viene, y a fines de enero tener una draga funcionando en Mar del Plata. Es una obra indispensable, pero no descubren la pólvora. Es lo que se necesita mínimamente para mantener lo que está. Yo escuché que la obra iba a generar trabajo y que el puerto es el motor y que con esto Mar del Plata se pone de pie. Nada de eso. Mar del Plata se mantiene
sirve ese dragado para mantener lo que se tiene, una escala de un portacontenedor que viene cada 10 días, 15 días, el petrolero, que nadie quede encallado en la boca del puerto, pero al puerto le hacen falta otras cosas que tal vez generen más trabajo o políticas de empleo que no tienen que ver con lo portuario y sí con lo pesquero, incentivar el trabajo en tierra. Está bien, Roberto. Igual hoy Otras cosas. mismo, esta mañana, mientras leía las noticias en distintos portales y periódicos, uno se encontraba con un titular de la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires diciendo, y Mar del Plata en algún momento va a tener que dejar de ser solamente turismo, ¿no? Entonces, cuando uno escucha eso, mucho más no puede esperar, digamos, ¿no? Después de, pues, digo, nadie se cuestiona esta cuestión. Digo, la frase más importante de la ministra de Trabajo con respecto a Mar del Plata es que es una ciudad muy grande como para salir específicamente con el turismo. Digo, más allá aparece desconocimiento, porque claramente hace rato no somos solamente turismo, si bien sigue siendo lo más importante, y un diagnóstico, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se va a hacer? Este anuncio tampoco genera mucho puesto de trabajo que digamos. Básicamente es como si vos tenés una casa, tenés que barrerla cada tanto, digamos, ¿no? Es lo lógico que hay que hacer, ¿no? Sí, mantenerla. Yo creo que este año Mar del Plata ha sido beneficiada por una sobreabundancia de calamar, pero no podemos depender de la naturaleza. Esa abundancia de calamar hizo que la flota potera opere mucho más en Mar del Plata que en otros años, que el recurso estaba más al sur y elegía otros puertos. Este año casi hasta agosto hubo movimiento y eso generó trabajo para los estibadores, para la marinería, para los servicios logísticos, pero no podemos estar dependiendo de si la naturaleza, porque el calamar depende exclusivamente de factores medioambientales. El año que viene fracasa, vamos a tener mucho menos trabajo y el puerto va a estar dragado. Entonces, una cosa no garantiza la otra. Creo que tiene que mirar para otro lado, mirar para no depender tanto del volumen de la carga, porque la pesca tiene un límite, y sí al valor agregado que se puede generar con ese volumen. Y eso sí, se prioriza el trabajo en tierra. Hoy Mar del Plata, la mayoría de las descargas es pescado congelado, es decir, pescado que baja y como baja se exporta, no recibe un reproceso en tierra. Y por eso vemos los niveles de desempleo y por eso vemos a trabajadores del pescado recibiendo bolsones de comida. Una imagen totalmente, decías medioambiental, me quedé pensando en eso, ¿no? Medioambiental con respecto al hecho de que haya más o menos cantidad de producto en el mar, digamos, ¿no? Pero después de hablar de medioambiental, un estudio del INIDEP, el último, marca que hay microplástico en superficie, en el fondo marino, aquí en nuestras costas, si no se hace absolutamente nada para bajar el consumo de plástico de un solo uso aquí en nuestra costa, ¿no? También hay que analizar un poco esos temas porque lo mismo pensaba, ¿no? Está en duda Ya han detectado microplástico en el estómago de algunos recursos pesqueros. Claro, bueno, También. entonces digo, en algún momento hay que hacer algo con esto, ¿no? En definitiva, no hay mucho movimiento. El Día del Medio Ambiente, Montenegro fue a limpiar el lago de los Cisnes Seco que hay en el Parque Camet. Y uno dice, bueno, la verdad que la política que hay medioambiental deja bastante que desear, pero no nos vamos a meter con eso, en todo caso lo hablamos en otro programa, pero digo, con respecto a estas cuestiones y con respecto a esto, muchas personas me han dicho, no he ido al puerto yo, que han visto mucha actividad en el puerto. ¿A qué se debe esto? Y va en contrario por ahí a lo que decías recién, que está paralizado la mano de obra. Actividad en cuanto a la actividad de la flota, Nico, en este momento la mayoría de la flota fresquera terminó la temporada de langostino, están amarrados en puerto, algunos están pescando el cupo que tienen de merluza, otros están yendo a magrú, a anchoita. En esta etapa final del año la actividad crece porque regresan estos barcos fresqueros que durante buena parte de la temporada de invierno estuvieron pescando langostino y operando desde desde los puertos patagónicos. Ahí tenés otra singularidad. Tal vez el trabajo que se genere en Mar del Plata con la pesca tenga que ver con el langostino fresco que se embarca en la Patagonia y llega a Mar del Plata en camión, ni siquiera entra al puerto. ¿Sí? Vas a tener un puerto dragado y podés generar miles de puestos de trabajo en tierra con el langostino que no llega en barco porque no le es rentable al armador traer el langostino fresco en barco, pero sí mandarlo por camión, como ha pasado. Este año, por suerte, el langostino fresco ha mantenido más de 1.200 fuentes de trabajo en tierra que permitieron disimular la escasez de merluza, por ejemplo. Este año ha sido un buen año del calamar, pero no de la merluza, y la posibilidad de reprocesar el langostino que llega de Patagonia le ha permitido a miles de obreros del pescado tener un salario
digno en tiempos de crisis donde todo el resto de la economía se está medio que viniendo abajo. Me quedan muchas preguntas, voy a hacer una más porque no tenemos más tiempo, Roberto. Me quedan muchas preguntas, no sé, tema contenedores, un eterno tema de cómo hacer la Terminal 2, la TC2 está funcionando bien, pero digo, en el marco de todo eso aparece una situación de siempre necesidad de expansión que nunca se da, y venimos hablando de esto hace mucho tiempo. El predio de los Silos termina siendo un patio de comida y no mucho más que eso. Esperemos que en algún momento se decidan hacer algo con estas cuestiones. Quizás no es el momento, pero estaría bueno avanzar con este tema, ¿no? Empezar a pensar en distintas cuestiones que tienen que ver con el puerto. El tema, si querés, hasta llegar hasta el ingreso de cruceros a Mar del Plata, ¿no? Que sigue siendo un tema histórico. Hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención, pero me voy a quedar con el anuncio de este lunes, Roberto, y quiero preguntar sobre la licitación. Hay una empresa argentina y una extranjera que está operando en Brasil, creo que son las principales candidatas. Hay una empresa DASA, que es una empresa nacional, que ya se ha reunido con los miembros del consorcio para mostrarle qué embarcación sería, y desde el consorcio mostraron batimetrías como para anticiparles el escenario con el que se encontrarían en enero. Después está Canlemar, que fue la última empresa que dragó. Esa es otra curiosidad del acto del lunes. Se olvidaron de que hace 2 años se había dragado en Mar del Plata. Para el Ministerio de Transporte no se dragaba hace 4 años. No sé de dónde sacan esos datos, pero lo dicen así como al pasar, y algunos medios lo repiten. Canlemar se dividió, era una UTE, y hay 2 empresas ahora. Esas 2 empresas más DASA serían las 3 empresas interesadas a priori en participar del pliego de licitación del dragado de mantenimiento. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos y seguiremos en contacto. Un abrazo. Abrazo grande, Nico, el gusto de siempre. Igualmente, Roberto Garrón, un especialista en puertos, nos permite tener un conocimiento aún mayor de ciertas circunstancias, y ustedes ven, ¿no?, los detalles entre lo que se anuncia, lo que se dice y lo que termina siendo, en definitiva, y como uno ya con el trabajo va viendo ciertas circunstancias, va repitiendo, prefiero preguntar a un especialista, en este caso Roberto Garrone, que sabe muchísimo y nos da mucha claridad sobre lo anunciado. No quiero dejar pasar este tema medioambiental, me parece muy pero muy interesante en cuanto a temática que seguramente trataremos en los próximos programas, porque claro, el hecho de que el recurso pesquero ya venga con microplástico en nuestro puerto, aquí en nuestra costa, el mar, nuestro mar está con microplástico en superficie y también en el fondo marino, no solamente es un perjuicio para la industria pesquera, o sea, estamos contaminando nuestra playa y nuestro mar. No sé de qué turismo vamos a vivir después cuando todo esto se complica un poco más. Estamos contaminando nuestro recurso pesquero, otra industria, y como si eso fuese poco, hay un estudio de la Universidad de Newcastle en Australia, en realidad es, no en Inglaterra sino en Australia, que ha demostrado que en el mundo estamos consumiendo alrededor de 5 gramos de plástico, de microplástico, por semana. Es decir, es como comer una tarjeta de crédito por semana por ser humano en el mundo a partir de esta circunstancia, porque ese pescado que llega, nosotros también lo consumimos y está ese microplástico. En algún momento decidimos que el medio ambiente era otra cosa distinta a nosotros, y esto es lo que hay que cambiar. Las políticas medioambientales, se imaginan, no podemos manejar una cuarentena, imagínense el medio ambiente. Vamos a ir a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agendalo 2236 34 33 32. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Nuevo bloque que comenzamos y como todos los jueves recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega para hablar de economía. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Nicolás? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Roberto, ¿de qué hablaremos? Mira, vamos a hablar, ayer el Ministerio de Economía planteó o mostró cuáles son los datos fiscales de septiembre de 2020 y en el acumulado anual tenemos 1.73 billones de pesos de déficit fiscal en el año. Esto es un número a todas luces impresionante, pero lo que uno tendría que mirar es cómo se financió. Y el 88% de ese déficit se financió con emisión monetaria. Entonces esto nos lleva a pensar qué es lo que está pasando, el tema de la semana, del mes, casi del año, con el dólar. ¿Y qué es lo que está pasando con el dólar? El dólar lo que está viendo es que hay una cantidad de pesos impresionante en el mercado, estos 1.52 billones de pesos que puso el Banco Central para financiar el 88% del déficit del Estado durante el corriente año, y eso está generando una presión importantísima en el mercado cambiario. Ahora, el problema es que, ¿cómo se cambia esto? Porque están haciendo como medidas pequeñas, transversales, que no llegan a convencer a nadie, que ponen un cepo, que lo sacan, que ponen un parking grande, que lo sacan, que no se llega, que la va a manejar Pesque, que maneja Guzmán. El problema acá, aparte de esto, que es un problema grave, que es la cantidad de pesos que hay en la economía, hay un problema de expectativa. La pregunta es cómo se cambian las expectativas en este momento en el mercado para que todo este problema financiero que hay en este momento no empiece a repercutir en la economía real. Y esto es lo que en los próximos 20 días hay que solucionar, 30 días hay que solucionar, porque si no vamos a empezar a mirar o vamos a empezar a ver que un trasvasamiento de el dólar financiero a los precios y posiblemente haya que hacer una devaluación en los próximos meses para poder corregir gran parte de la situación financiera que se generó en la Argentina. Roberto, nos ha quedado poco tiempo. La semana que viene vamos a continuar con este tema, pues es muy interesante el tema, hablar de devaluación, hablar de cambio, hablar de dólar, hablar de déficit en estos niveles estratosféricos y demás. Por supuesto que es un combo bastante peligroso para la expectativa, que también es una cosa a solucionar, tanto para el mercado como para el común de los argentinos. Si te parece, la seguimos la semana que viene. Muchas gracias, cómo no, Nicolás. Un abrazo. Roberto Ortega y la economía. No hay más tiempo, nos vemos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Síganos también a través de YouTube, donde pueden ver cada uno de estos programas, y en distintas redes sociales. Que tengan una buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.